Muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar, y quiero que me digáis en los comentarios qué os parece, de cuál sería la trayectoria profesional que más dinero da. Bien, hay que decir que las trayectorias personales que hay aquí, que son actualmente tres, ¿vale? Hay tres: aspectos militares, industrias, negocios, etcétera. Da muchísimo ISK y depende del tipo de jugador que seas, pero yo voy a mirar desde un punto más objetivo, un punto más de un jugador de IP Online, para deciros cuál sería la que más creo que genera ISK en un futuro. Ahora actualmente no, actualmente la que yo pienso no va a generar mucho, pero en el futuro sí que va a generar muchísimo, sobre todo si tiene las skills, las habilidades muy subidas. Bien, tenemos los aspectos militares, que sería prácticamente el tema del PvE y PvP, que es matar ratas y matar jugadores, matar enemigos, NPCs, hacer misiones, etcétera. ¿Vale? Luego tendríamos el tema de la industria, que sería el tema de construir naves a través de ingeniería inversa o industria, y el tema de la minería, que también entraría dentro de la industria. Y luego tendríamos el apartado de los negocios, que sería prácticamente mover mercancías de un sistema a otro, de un centro de comercio a otro, y ganar un beneficio. Vale, que este apartado lo vamos a explicar más adelante. No sé si subí algún vídeo online explicando esto, o algún artículo. Si tengo alguno lo dejo en los comentarios, y en los comentarios también. Perdón, en la descripción y en los comentarios. Bien, vamos a explicar primero en que desde mi punto de vista el que más dinero da en temas de futuro va a ser el tema de negocios. Pero hay que decir algo: el tema de negocios hay que saber jugar muchísimo y hay que tener muchísima información sobre economía y muchísima información sobre el juego. ¿Por qué? Bien, vamos a explicar el por qué. Además de que el apartado de negocios se puede hacer con una cuenta secundaria y la puedes hacer AFK. Prácticamente, si tienes una cuenta trader, una cuenta de negocios, no hace falta que estés todo el día jugando para conseguir el dinero. Y genera muchísimo dinero, ya que en IP Online, que es de donde viene este juego, y va a pasar lo mismo, puedes generar billones y trillones sin estar jugando. Pero para eso tienes que tener muchísimo conocimiento y muchísimo ISK para invertir al principio. Un negocio, bueno, el apartado de negocios es como sería hacerte una empresa. Haces una empresa, pagas los impuestos, vas calculando los beneficios, etcétera, y vas mirando si te sale más rentable tenerla o no te sale rentable tenerla. Bien, luego vamos a tener el apartado de industria, que yo diría que también es lo que más dinero va a dar. Vale, estoy intentando, estoy con la cuenta del móvil también, sacando unas cosas de la nave. Vale, el apartado de minería, en temas de futuro o en temas de nullset, de seguridad nula, generará muchísimo, pero muchísimo dinero. Os lo explico así de sencillo. Tú, para comprar algo en nullset, tienes dos opciones. Bueno, no tienes dos opciones, tienes varias opciones. Tienes la opción de comprarlo en una estación que haya por ahí, de soberanía de alguien. Luego tienes comprarlo en los centros de comercio de nullset, que suele estar campeado, suele haber gente para matarte. O fabricártelo. Bien, ¿qué pasaría si en nullset nadie fabricara? Nadie fabrica en nullset, que sería seguridad nula, vale, que yo lo digo como si fuera el juego de PC. Pues entonces la economía de nullset no avanza. ¿Por qué? Porque si te tienes que traer todas las cosas de alta seguridad o baja seguridad, 1, es muy peligroso. 2, lo más seguro que te maten. 3, no sale rentable. Sale más rentable que hayan industriales en lo que sería el tema de la soberanía. Por eso, sobre todo, si trabajas, si tienes una corporación o si vives en nullset y te quieres hacer una cuenta industrial, te la puedes hacer perfectamente. Ya sabes que vas a sacar muchísimo dinero. También, aparte,
que lo voy a ir diciendo ya, porque a lo mejor hay gente que no lo sepa. Si te sube las habilidades de industria de creación de estaciones, vas a generar muchísimo dinero, porque cuando metan el sistema de soberanías, a lo mejor antes alguien la hace, lo más seguro que hayan citadeles, que son estaciones a mansalva para comprar y valga muchísimo dinero, pues si quieres invertir a futuro. El tema de la industria también tienes que estar muy atento al tema de las actualizaciones y demás, que yo las comento siempre aquí, en el canal o en la página de la descripción. Uy, perdón, le he dado el micrófono. Para estar atento al 100%. Es una cosa que puedes hacer de forma AFK, entre comillas. Aunque en online, en seguridad nula, también se hace AFK, entre comillas. Porque suele haber flotas y demás. Y te puede generar muchísimo dinero en un futuro. Los aspectos militares también generan muchísimo dinero, pero no tanto desde mi punto de vista como va a generar la industria o el negocio. Daros cuenta que el negocio es el mercado y el mercado no está estabilizado. El que ahora mismo compre 30.000 ples, por ejemplo, que haya comprado 30.000 ples, y yo he visto gente que ha comprado 30.000 ples a precio de 1000 días acá. Cuando suba a 2-3 millones lo que sería el play, se va a forrar. Y eso es lo que sería el tema de negocios, pensar en un futuro. En lo que estaba diciendo, en aspectos militares, yo lo veo bien, hace muchísimo dinero, pero tienes que tener una nave cara. Tienes que tener conocimiento. Actualmente no hay mucha dificultad para hacer las anomalías, ya que no hay sistema de misiles cuando estoy haciendo... Bueno, perdón, sistema de municiones cuando estoy haciendo este vídeo. Y tampoco hay restricciones en proporción al daño que hagan los enemigos actualmente. Si nos metimos aquí a las naves... Bueno, a las naves no, perdón. A los endurecedores. Y carga. Endurecer de escudo, por ejemplo, vamos a ver que tiene siempre una resistencia a todos los tipos de daño. Esto en un futuro no va a ser así. En un futuro, a lo mejor voy a decir un ejemplo, a lo mejor este tiene 10% de daño termal, que sería el segundo icono. A lo mejor este tiene daño electromagnético, que es el primer icono, etcétera. Eso ya es cosa del futuro. Bien, vamos a ver lo que sería el tema de las habilidades. Para que os hagáis una idea por si no lo habéis mirado. El tema de los negocios, como veis, es carga. ¿Por qué? Porque si subimos carga, vamos a tener más transporte interterrestre, más peticiones que nosotros podemos enviar para que lo haga algún transportista. ¿Vale? Luego vamos a tener planetología, que sería una forma de hacer ISK AFK. Luego tendríamos el tema de comercio, que sería subir las órdenes de venta y de compra. Luego tendríamos la contabilidad, que sería reducir los taxes, los impuestos. Luego tendríamos mando de naves industriales, que sería el tema de las naves industriales principalmente, que es para que vayan más rápido, transporte más rápido. Luego tendríamos procesamiento de chatarra, que procesa básicamente la chatarra, su palabra lo dice, para conseguir minerales. Y a ver si hay por aquí algunos más. No, por ahora no hay ninguno más. Y actualmente no está el sistema de standing, que no sé cómo se dirá en español. Reputación, que no estaría el sistema de reputación. Por lo tanto, poder conseguir, si estuviera, pues se podría reducir bastante los impuestos. Bien, desde mi punto de vista, para un futuro, sería el tema de los negocios. Si a ti te gusta mucho el tema de comercial y demás, yo te recomiendo el tema de los negocios. ¿Vale? Esto lo vamos a clasificar como dificultad, ¿vale? Dificultad fácil, ¿vale? Entre comillas, siempre va a ser entre comillas. Dificultad fácil, aspectos militares. Es básicamente matar a NPC y que te den el ISK al instante, ¿vale? Luego tenemos el apartado de industria, que sería el medio, que es minar y producir, que esto ya no es dinero instantáneo, que es más adelante, que te lo dan cuando vendes. Y luego tenemos el sistema
difícil entre comillas, que sería el de negocios, que sería ya mover el mercado. Y desde mi punto de vista, yo creo que el que más dinero va a hacer es el tema de los negocios a un futuro. En tema de seguridad nula, como ya he dicho, el que más dinero va a hacer va a ser el tema de industria, ya que sí o sí va a ser necesidad un industrial para construir cualquier objeto, ya sea nave, citadel, estación, las bubbles, sistemas de What Disruptor que aún no lo han metido, etcétera. Bien, y este ha sido todo el vídeo. Comentadme en la descripción, en la descripción no podéis, perdón. Comentadme en la caja de comentarios qué os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo.